7:10 en la mañana. Vamos a seguirle metiendo leña al fuego, como dice uno de nuestros oyentes. Yo siempre digo, Belkis, amigos y amigas, cada quien escucha lo que quiere escuchar y cuando escucha lo que no le gusta escuchar, entonces ahí se enoja y dice cualquier cosa. Aquí lamentablemente impera el reino de la interpretación, pero bueno, ese es el ejercicio de la libertad de expresión. Nina Pacari está con nosotros. Ella es una de las dirigentes históricas del movimiento indígena. Fue diputada de la República, canciller, jueza de la Corte Constitucional. Y una voz autorizada. Yo a Nina Pacari le tengo un especial respeto, aprecio y consideración. La conozco desde hace mucho. En el ejercicio justamente profesional del periodismo, ¿no? Y creo que hoy es prudente y es importante escuchar, con base en su propia experiencia, cuál es su visión sobre estos 18 días de movilizaciones. Doctora Nina Pacari, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, don Fabricio. Buenos días a quienes hacen la radio y a todos quienes nos escuchan. Bueno, pues son días, yo diría, momento ya crucial, porque se avecina la etapa del desenlace y esperamos que pueda ser del mejor entendimiento entre las partes y que sea el diálogo el que prime. Nosotros desde la CONAIE, el movimiento indígena, siempre hemos señalado que el diálogo es no solamente el mecanismo, sino el principio para la convivencia y para la paz, y por eso desde la década de los 90 nos habíamos trazado la necesidad de que haya un diálogo en el Ecuador, y eso es lo que se ha venido practicando hasta estos tiempos. Así es que esperamos que pueda ser los mejores resultados que beneficien al Ecuador. Correcto, doctora. Estoy con mi compañera Belkis Sánchez, que me acompaña para justamente generar esta conversación. Yo le pregunto a usted, yo no recuerdo, no tengo en mi cabeza una movilización nacional que se haya prolongado durante tantos días. Yo quisiera saber si usted también, no sé si en su cabeza hay una movilización similar, porque claro, cada etapa ha tenido sus propias complejidades. El movimiento indígena el levantamiento indígena del año 90, que fue el primer gran levantamiento indígena. Tuvimos la movilización de los indígenas en el año 2000 durante la caída del presidente Maguad. Tuvimos octubre de 2019, que también tuvo un componente indígena, y hoy. ¿Qué diferencias o similitudes tiene esta movilización con aquellas anteriores que también fueron muy complejas, doctora? Bueno, yo diría que en cuanto a números, como usted señala, depende de cómo hayamos iniciado. En la del 90, con la toma de la iglesia de Santo Domingo, que fue el 30 de mayo, entonces contados con todos los días que fue, llegan a ser 15 días, por así decirlo. Pero esta es la movilización más larga que la hemos visto, por más que sean 2 días o 3 días más. Pero yo diría que cada una de las movilizaciones han sido distintas, porque son en contextos distintos, son actores, en el caso de los pueblos indígenas, también distintos, en el ámbito político también distintos, porque no es del mismo gobierno. Yo creo que son varios los contextos que están para cada una de las movilizaciones, ¿no? Pero esta es la más fuerte, diríamos. Tiene otras particularidades que a rato no podemos nosotros olvidarnos o dejar de visualizar, y es la extrema pobreza generalizada en el Ecuador, y que viene sumado con eso al problema estructural de desatención, por ejemplo, a las demandas indígenas, y que agudizado por la crisis en función del COVID, que se le carga solo al pueblo, al sector popular, a los indígenas, digamos, ¿no? Entonces, cuando no ha habido una acción por parte del gobierno, al contrario, leyes que protegen con condonaciones de intereses, por más que digan no era la deuda, pero sí los intereses, por ejemplo, a las grandes empresas, con el pretexto de la reactivación. Claro, para ese sector ha habido ventajas y el pueblo está mirando, está procesando, y llega un momento en donde se cansa. Entonces yo diría que acá no es solamente una medida del movimiento indígena, de la CONAIE o de las 3 organizaciones, sino que hay una expresión popular, expresión en los barrios, en la ciudad, y no solamente fundamentalmente en la sierra, sino en la Amazonía y en la costa,
Por lo tanto, hay que tener esa dimensión nacional. Si un gobierno o quienes hacemos el periodismo o los académicos no procesamos esta dimensión, terminamos poniendo en blanco y negro, y resulta que muchas veces ya se proliferan lo que al momento es no es aceptable, lo del racismo. Y racismo que se prolifera también desde iniciativas y acciones gubernamentales, que es lo condenable. Entonces, no puede ser que a pretexto de decir queremos paz, en tiempos de estados de excepción, se permita a unos y para otros no. Entonces, ha habido una serie de cuestiones que no son solamente hierros como tal, sino que está de por medio ahí siempre un posicionamiento hegemónico, una conducta hegemónica que va de la mano, digamos, en este caso, cuando se proliferan los racismos, cuestiones que nos preocupan, y creo que esa es una de las cuestiones que está caracterizando también a esta movilización. Doctora, muy buenos días. El tema central de esta entrevista tenía que ver o hacía referencia con la desnaturalización de la protesta indígena. Planteábamos justamente esta inquietud, si es que se ha desnaturalizado la misma. Yo le traslado justamente esta pregunta, más todavía cuando el discurso del gobierno ha girado en torno a la violencia manifestada, atribuyendo los episodios violentos a la CONAIE como tal y en particular a su líder Leonidas Issa. ¿Cómo lo mira usted? Bueno, yo creo que esa es ya hay una técnica, que viene ya desde el poder también, diría, ¿no? Por eso hice mi primer enfoque anterior de cómo mirar el conjunto de los que están participando, porque de ahí tampoco es que, a ver, se naturaliza, era la CONAIE la buenita o la pacífica, y ahora con todo esto la CONAIE es la que ha cambiado y es la no pacífica, ¿no? Yo creo que ese libreto hay que borrarlo. Hay todos esos escenarios, hay todos esos actores, y que de todos esos actores también no es que sean uniformes. Entonces, lo que no puede es simplemente, primero, naturalizar la violencia. Segundo, endosar solo al movimiento indígena, particularmente a la CONAIE. Yo creo que para eso está el tema, lo que nosotros le llamamos la responsabilidad de cada uno de nuestros actos. Entonces, eso implica que de hecho hemos visto violencias, por ejemplo, en el que sí hay infiltrados, y muchos. No podemos negar y decir que no ha habido infiltrados. Y están elementos policiales incluso llevando, como tenemos varios de los videos, ¿no? Con marcas de un determinado grupo, con gorros con marcas de Fabric, que solamente son de las fábricas que tienen que ver con todo el vestuario de los elementos de la fuerza pública, o en otros donde son los policías los que terminan rompiendo los faros de los camiones, y está ahí toda una fila de policías, y son uno de ellos el que va rompiendo. Entonces, claro, se endosará al movimiento indígena, ¿no? Pero así también hemos visto cómo desde hay un grupo, no se le visibiliza, pero está un grupo, ¿no?, manejando con este tipo de gorras, y claro, está utilizando no sé cómo llamarle, estos fuegos artificiales, en fin, pero que está con algunos elementos que son propios del traje policial, ¿no? Incluso un experto decía que incluso es ese modelo, y que va llevando los bolsos, son igualitos, son similares, pero también lleva chaleco antibalas. Eso no lleva la población. Entonces, hay una serie de elementos que no podemos quedar en blanco y negro, y lo importante aquí es que se pueda procesar. ¿Cómo valorar la protesta social para que no se desnaturalice desde la teoría, por una parte, pero lo otro, también una reflexión interna, porque nosotros adoptamos la vía del pacifismo en tiempos tan cruciales como estaban, recordará el país, en la década de los 70, los 80, estaban en auge las FARC, la Liberación Nacional, Sendero Luminoso. En ese marco procesamos desde el movimiento indígena la vía del pacifismo. Por lo tanto, nuestras movilizaciones desde el 90 ha habido ese pacifismo, y nos constó desde esos tiempos cómo habían infiltrados y que eran elementos policiales, lamentablemente, que de pronto, pues, vestidos también, que va con el poncho, y recuerdo, y este ejemplo lo estoy poniendo permanentemente porque nos ocurrió en nuestras dirigencias. Entonces, al pasar por el mercado La Condamine en Riobamba,
claro, de pronto un grupo de compañeros también hacer lo que esta persona había hecho. Lo lograron identificar y resulta que era un elemento policial de apellido Zárate. Entonces, desde ahí nosotros señalábamos en ese entonces que tengan cuidado y que cada una de las autoridades de territorios, de organización, cuando hablo de territorios es por nuestra estructuración por comunas, comunidades, por pueblos, tenemos toda una serie de autoridades que sean las que traten de vigilar que lo más posible para que no incurran pues en desmanes, y a veces a pesar de ello puede ir, no puedo decir que no, pero por eso mismo la instrucción que se da es que cada uno también asume las responsabilidades porque es una protesta social pacífica, ¿no? Así es que yo creo que esos elementos hay que tomarlos en cuenta, pero decir que quien tiene el poder ha hecho más uso para deslegitimar al movimiento, a sus accionarios, y creo que eso también hay que tenerle muy presente. Y por otro lado, condenable el uso de la fuerza que ha sido abusiva en extremo y múltiples casos. O sea, si uno comienza a ver dónde sopesa más o menos, diríamos que es desde la represión policial, en donde hemos visto actos realmente indignantes, repudiables, que vulneran toda dignidad humana, y por eso estamos también analizando, y en nuestro pronunciamiento desde los mayores habíamos dicho que ya tienen calificativos de delitos de lesa humanidad. Ahora, hay una parte que usted acaba de decir que me parece interesante. Usted habla de las decisiones colectivas, o sea, hay que entender la estructura del movimiento indígena. El movimiento indígena lo puede liderar una persona, pero hay toda una estructura debajo de esa persona. Hay los líderes de creo que son 53 líderes, me parece, que al momento tienen los pueblos y nacionalidades representados en la CONAIE. El tema es que todos los señalamientos son a ISA. Ayer, por ejemplo, en el espacio vespertino aquí en la radio conversamos con un ex colega suyo del Congreso, con el ex diputado Ramiro Rivera, y él, por ejemplo, cuestionaba a ISA, decía que ISA es anarquista, que ISA es violento, que todo esto es provocado por ISA, que ISA no quiere dialogar, etcétera. Yo me pongo a pensar, si esto solo depende de ISA, vamos a suponer que sea así, que ISA es así, ¿ya? Pero entiendo que no depende solo de ISA, o sea, yo sí quisiera un comentario suyo sobre eso, porque todos los señalamientos son al actual presidente de la CONAIE. ¿Es tanto así, doctora Nina Pacari? De ninguna manera. Las palabras de doctor Ramiro Rivera lo escuché y me indignaba en la medida en que nos colocaba en la situación de tontos. Y el movimiento indígena tiene otra estructuración. Tenemos nosotros, desde parte de la continuidad histórica, autoridades por comunas, por comunidades, por lo tanto no estamos hablando ni de 53 ni de 100, estamos como más de 2.500 autoridades territoriales comunitarias, solo dimensionando de las que se cuentan con registros, o cuando dicen desde el parámetro de los inscritos como con personería jurídica, pero hay otras comunas que no están, y de acuerdo a la Constitución actualmente no hace falta ni siquiera ese elemento, porque la personería jurídica es solamente para una vinculación formal con el Estado, porque cada comuna, cada pueblo es la que se erige a sí misma. Por lo tanto, tenemos autoridades de comunidad, de organizaciones de segundo grado, a nivel de pueblos, como Pueblo Purúa, Caranqui, que en el caso de la nacionalidad quichua somos 18 pueblos, tenemos pueblos después por nacionalidades, pues tenemos en la costa, en la sierra, en el oriente. Por lo tanto, estamos hablando de toda una estructura enorme, gigante, no depende de una sola persona. Y de esta estructura es lo que sale elegida nuestra autoridad en asamblea. Y cuando dicen, no vamos a conversar con el señor Isa, es un error inmenso, es un desconocimiento, porque para nosotros es nuestra autoridad, y el régimen de autoridad significa lo que está en la Constitución, en el artículo 57, numeral 9, es que se debe respetar la generación y ejercicio de autoridad, y en este caso, ¿quién lo preside? La CONAIE, porque al decirnos que no se quiere conversar con el compañero Leonidas Issa, está diciéndonos no con todos los pueblos indígenas. Esa es la lectura que tenemos nosotros, por la formación que tenemos nosotros, por la filosofía que tenemos nosotros. Entonces, de hecho, el gobierno también se equivoca cuando todo endosar solamente a un líder. El líder, el dirigente, la autoridad es el vocero y lleva adelante la articulación de los pueblos.
Es cierto, y le toca manejar con su consejo de gobierno de pronto las cuestiones que no estaban miradas a la hora de resolver los últimos momentos, los últimos acontecimientos, los cambios de escenarios. Tienen que estar atentos para ver, de acuerdo a toda la estructura, incluso consultas breves que tienen que hacerse a nivel de las organizaciones. Por lo tanto, es complejo. No conocer aquello, no estar a tono con lo que dispone la Constitución y señalar cualquier elemento con la hegemonía epistémica del mundo occidental es equivocado. Entonces yo creo que han enviado señales equivocadas desde el gobierno, ataques desatinados desde el gobierno, que lo que ha hecho generalmente es cohesionar a nivel interno. Con la detención del compañero Leonidas Issa, nos cohesionó desde el parámetro de la identidad. Entonces, el momento en que por hacer un análisis y todo le culpan a Leonidas Issa, no, se cohesiona a nivel de la identidad, porque son demandas y las demandas tienen que ser atendidas, pero en lugar de atenderlas, se trata de llevar por otro lado, atacando desde radicalismos. Entonces creo que no es pertinente. En una de las entrevistas que tuve hace unos 6 meses era precisamente con el doctor Ramiro Rivera en una de las radios, decía, bueno, lo que pasa es que es radical y el discurso del señor Issa, ¿no? Y yo me preguntaba y decía, ¿qué es más radical? Habernos planteado modificar el Estado y que del monismo estatal pase a ser plurinacional, que todavía esté en el membrete y que eso estamos exigiendo. ¿Ese es más radical que un discurso? El discurso es importante. Lo que pasa es que cada uno de nosotros también cultivamos nuestras formas. Yo no soy buena, y me reconozco, para un discurso como la del doctor Luis Macas. No, me siento incluso, digo, más académica a lo mejor. O sea, usted dice que usted dice que el doctor Macas. Con esto. Usted dice que el doctor Macas tiene mejor discurso que usted, doctora, perdón. Usted dice que el doctor Macas tiene mejor discurso que usted. Bueno, tiene, y para arengar y todo, nos cuestiona y lo tiene. Así es que cada uno con sus habilidades, y esa ha sido la potencialidad. Por ejemplo, nuestra compañera Blanquita Chancoso tiene un discurso de entrada que golpea. Otros tenemos el discurso que va sondeando y tratamos de, como decimos nosotros, o desde el mundo occidental dicen, moderada. No es aquello. Tenemos nuestras habilidades, pero tienen que aprender a reconocernos a la sociedad que es diversa, no pensar en una uniformidad. Cada uno tiene sus características y es valiosa, pues en este caso, lo que ha ido planteando y representándonos el compañero Leonidas Issa, ¿no? Tendrá sus falencias, tendrá sus dificultades, pero esas cuestiones también ya a lo interno se analizarán y veremos dónde están algunas cuestiones que debemos nosotros también revisar, porque somos un movimiento responsable, serio, y esperamos que continuemos también con estos mecanismos que lo hemos tenido al interior de la organización. Doctora, en cierta medida usted ha hecho referencia al diálogo y yo le consulto qué esperanza podemos tener como pueblo de ese tan anhelado diálogo luego de haber visto, por ejemplo, la postura del gobierno. Al final del día lo que todos queremos es que el paro llegue a su fin, que se llegue a acuerdos, que se sienten a dialogar. Y ahora vamos a entrar a otro momento precisamente de este diálogo en el que la Iglesia pasará a tomar un rol protagonista como mediador. Insisto, ¿qué esperanza podemos tener como pueblo ecuatoriano? Bueno, yo creo que es cierto es que unos tenemos en la mira el fin del paro, otros tienen en la mira el que se concrete con resultados en la demanda planteada por la CONAIE. Pero yo creo, no sé si lo estarán observando, yo miro una estrategia que está de por medio en que, a ver, en el marco de la movilización se han ido dando, por ejemplo, la emisión del decreto del estado de emergencia para la salud. Por ejemplo, ese punto fue planteado por la CONAIE porque no había atención, y aquí señalar, ¿no? Las demandas de la CONAIE tienen que ver con dimensión nacional. Y en el sexto punto, sobre todo, está lo de los derechos colectivos. Visto así, ha sido al fragor de la lucha lo que ha ido, pues, emitiéndose el decreto sobre el tema de emergencia de salud.
También pongamos en el caso del presupuesto de la educación intercultural bilingüe. Entonces, eso hay que observarlo, que también es una modalidad distinta, porque antes se llegaba al diálogo y recién ahí era el tira y afloja para ver si un punto, 2 puntos, y ahora podríamos decir están 2, 3, 4 puntitos, pero falta el meollo más grande que tiene que ver con no solo los combustibles, sino que tiene que ver con el tema de los territorios de los pueblos indígenas, el hecho del compromiso de no ampliar más esta frontera de extracción minera, petrolera, de buscar alternativas en el ámbito general, otras que tienen que ver con el ejercicio de los derechos colectivos, como el de la administración de justicia, que en eso tenemos unos problemas inmensos que por ejercer ese derecho están siendo procesados en términos generales las directivas, las autoridades de las comunidades pueblos y nacionalidades. Entonces el problema que enfrentamos es muy grande frente a la miopía de los gobiernos, frente a la miopía del Poder Judicial, frente a una miopía de jueces que lo único que tienen es la hegemonía de lo que ha sido siempre solo la administración de justicia occidental u ordinaria, como dice la Constitución, sin reconocer que hay la justicia indígena que también puede ser practicada por los propios pueblos para resolver sus conflictos al interior de sus comunidades, ¿no? O en sus territorios. Entonces, cuando hay toda esta serie de cuestiones, hay algunos pendientes todavía, diría, para ser tratados en el diálogo. Y otros temas son de mediano, largo plazo, que hay que ir construyendo, pero debe haber el inicio de una voluntad política clara para ir desarrollando a continuación, mediante mecanismos, no sé si llamarle mesas, que está tan deteriorada las mesas de diálogo por falta de cumplimiento de todos los gobiernos de turno. Entonces, ver algún mecanismo para que realmente haya una seriedad y una responsabilidad para implementar lo que queden en el acuerdo. Así es que no aspiramos a que tampoco todas las demandas tendrá que ser, porque estamos conscientes de que unas involucran a distintos poderes del Estado, otras son de corto, mediano y largo plazo, y las que estarían dando de respuesta serían al menos algunas que son de urgencia, y que en esa medida aspiramos que puedan, pues ahora ojalá se instalase el día de hoy con los anuncios que hemos tenido el día de ayer, para que de una u otra manera, acordando, pues comience a despejarse paulatinamente. En eso señalo, paulatinamente ha sido la experiencia que tenemos desde los años 90, el hecho de cesar ya con la movilización. Hay algo que también me puso a reflexionar el día de ayer, y es una declaración que me compartió Berenice Cordero, que había efectuado a su vez Andrés Mideros, el decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que señalaba que en el sector indígena el 85% de niñas está bajo pobreza estructural. El 85%, o sea, 9 de cada 10 niñas en la ruralidad, en el sector indígena, están bajo pobreza estructural. Pero doctora, ese no es un problema reciente, es un problema estructural. Y cada vez que hay un levantamiento, una movilización, una manifestación, seguimos hablando de lo mismo y esto no termina de solucionarse. ¿Qué hacemos frente a eso, doctora Nina Pacari? Con eso termino. Bueno, las políticas de gobierno han sido tan insulsas que no han logrado para poder superar estos datos, ¿no? De hecho, el esfuerzo que se hace desde los territorios, desde las comunidades, no es suficiente, y es necesario que atienda el Estado. Cuando nos hemos planteado lo del carácter del Estado plurinacional y tenemos toda una estructuración por unidades territoriales, nosotros decimos que no se pierdan los recursos enviando por otros lados, que de pronto después ya destinan a otras prioridades, pero que no llega a las comunidades. Entonces, por ejemplo, una atención de una política orientada al agro, identificado los territorios como estamos, confiando en no solo la sabiduría, sino en todas las tecnologías que tenemos los pueblos indígenas. Creo que hay que canalizar, así como orientan los recursos para supuestamente garantizar la producción, y se condonan los intereses a los grandes empresarios, que hayan políticas sostenibles, políticas de Estado que se vayan cumpliendo en función de la dinámica de la economía de los pueblos también. Y ese ha sido uno de los parámetros
olvidados, que venimos insistiendo, y es una de las de los temas que tienen que en este nuevo diálogo también señalarse de modo muy claro. Ahí están los temas por lo mismo relacionados con tierras de territorios, con autodeterminación, están con los temas vinculados a lo que es la agricultura. Y no es que se limite el que la urea va a bajar al 50%, cuando desde nuestra perspectiva no es, tratamos de preservar los suelos sin químicos. Entonces, de hecho, cuando se limita y se reduce el tema a un solo elemento, estamos pues desenfocados de la realidad, de la necesidad y de los planteamientos de los pueblos. Entonces, lo que se exige a las autoridades gubernamentales es que tengan una mirada integral, que aprendan a conocer la realidad de todos los pueblos y también de la sociedad en general, para poder atender temas de esta naturaleza que nos agobian en las comunidades indígenas. Correcto, valoro su gentileza, su visión y sus reflexiones en este diálogo, doctora Nina Pacari. Igualmente abrigamos la expectativa de que a partir de hoy se pueda construir un acuerdo que desactive estos 18 días de movilización a nivel nacional. Muy amable, doctora. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Nina Pacari, que ha estado con nosotros. Ella es una de las dirigentes históricas del movimiento indígena. Fue vicepresidenta del Congreso Nacional, canciller de la República, varias veces diputada, jueza de la Corte Constitucional, conversando aquí justamente en la primera hora sobre lo que podría pasar el día de hoy. Insisto, abrigamos la expectativa de que hoy